sea, en algún punto en mi vida sí lo creí, de que no, todos los hombres son iguales, pero antes de terminar la frase, como que algo me dijo, voltea a ver. Y pues mis 2 hijos son varones. Entonces, no puedes criar niños extraordinarios con un pensamiento tan mediocre. Se veía mucho antes de los niños bullying, ¿no? Que por qué llegaban y maltrataban. Pues sí, porque era lo que nada más repetían lo que vivían en casa. No, y aparte en la pero se como vive. en casa, sí, pero como en casa no lo pueden hacer con el maltratador, lo hacen con alguien inferior, que es en la escuela, un niño más chiquito, un niño más vulnerable. Con ellos sí pueden ser el maltratador de esos niños. Y el miedo de llegar a casa y saber que va a haber golpes, que va a haber discusión, todo eso como niños sí nos afecta. Sí, al menos a mí me afectó muchísimo. Ok, ¿miedo más hacia contigo que tu mamá te regañe, te trate mal, o miedo más que tu papá trate mal a tu mamá o viceversa? No, pues las dos cosas. O sea, ver que maltratan a una persona que amas es muy doloroso. Miedo porque pues no, como chiquito no puedes hacer mucho. O sea, el que lo puedas defender, pues a mi parecer nunca fue posible porque pues yo era muy pequeña. ¿Cómo tú te sentiste emocionalmente cuando veías a tus papás discutir? ¿O en algún momento los viste no solo discutir, sino más como golpes, agresividad físicamente así? ¿Lo viste alguna vez? ¿No lo viste? Sí, muchas veces en mi infancia, pues básicamente todo lo que recuerdo son esos golpes, maltratos físicos y verbales. O sea, todo, tanto para mi papá con mi mamá y en este caso, pues para mi mamá con nosotros como hijos. O sea, sí lo viví. Emocionalmente, pues hay mucho miedo. O sea, es mucho el miedo por ejemplo, ¿no? Me voy a la escuela, ya en toda la escuela está todo bien, y el miedo de llegar a casa y saber que va a haber golpes, que va a haber discusión, todo eso como niño sí nos afecta. Sí, al menos a mí me afectó muchísimo. Ok, ¿miedo más hacia contigo que tu mamá te regañe, te trate mal, o miedo más que tu papá trate mal a tu mamá o viceversa? No, pues las dos cosas. O sea, ver que maltratan a una persona que amas es muy doloroso. Miedo porque pues no, como chiquito no puedes hacer mucho. O sea, el que lo puedas defender, pues a mi parecer nunca fue posible porque pues yo era muy pequeña. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo que recuerdas? Yo recuerdo una discusión muy fuerte que yo tenía 3 años. O sea, así como que algo que recuerdo hasta el día de hoy, sí era muy pequeña, tenía 3 años. Y de ahí pues hasta los 7, 8, 9 años se repitió, se siguió repitiendo. Entonces sí. Sentías miedo, pero aparte, ¿qué pensabas? Porque sí pensabas algo, aparte de sentir miedo. No, bueno, es que a mi pensamiento como niña, no lo recuerdo tanto, mi pensamiento. Sí, recuerdo más mi emoción que mi pensamiento. Ya ahora como adulta, pues obviamente sí tengo pensamientos de decir, por ejemplo, yo me separé del papá de mis hijos. Y mis hijos son niños muy, pues, talentosos, amorosos, o sea, porque no se repitió el patrón. No vieron cosas que a lo mejor yo viví, ¿no? Ya lo pienso ahora como adulta, pero cuando era niña, pues lo sentía más, era más de sentir que de pensar. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese evento, cómo fue afectando con el paso del tiempo de tu edad? O sea, tenías que 3 años, 4, 5, 6, pero ¿cómo ese evento fue afectando tu vida como mujer? Y conforme ibas creciendo, ¿cómo fue afectando eso? Para empezar, como mujer, pues el sentir que la mujer venía a sufrir. O sea, sí. En el primer punto, sí me afectó en no querer ser mujer. O sea, yo resistí mucho esa parte femenina porque yo recuerdo que incluso de niña era muy ruda. O sea, yo llegué a golpear a niños, o sea, niños varones. Sí lo llegué a hacer. ¿Por qué lo hacías? ¿O por qué pues porque yo creo que ya ahora conscientemente entiendo que yo pensaba que mostrar esa parte así era no sufrir. O sea, para mí mostrarme ruda era como defenderme de los demás. O sea, de que conmigo no se pudieran meter. O sea, estabas como que a la defensiva siempre, exacto, ¿no? Sí. Me costó mucho como que conectar con esa parte femenina, me costó demasiado,
porque incluso yo de mi abuelita yo he escuchado mucho, las mujeres solamente vienen a sufrir y solamente vienen a sufrir, entonces me tocó ser mujer, entonces tengo que sufrir. Entonces iba a mi casa, o sea, me reforzaba Sí, todo sí, el sí. tiempo que efectivamente las mujeres vienen a sufrir. Entonces llego a mi casa y mi papá golpea a mi mamá y entonces en la escuela los niños también me golpeaban y yo pues me defendía, entonces también golpeaba. Entonces en mi mente se reafirmaba que efectivamente la mujer venía a sufrir. Y pues ¿quién quiere sufrir? Entonces mejor no soy mujer. Entonces sí repercutió en primera en mi parte femenina, en segunda en mucha inseguridad, en que yo no me sentía valorada ni suficiente. Y pues en mi desarrollo, porque pues sí, al no expresarme, al no sentirme, pues obviamente me relacionaba con personas que quisiesen abusar de mí, por eso de que pues, yo estaba chiquita o que yo me sentía chiquita. Sí Es por afecta. eso que la importancia de una buena relación es en casa, En ¿no? casa. En Yo casa siempre lo he comienza dicho. todo, el amor o el sufrimiento o el rechazo o esa parte, ¿no? De las creencias, todo comienza en En la casa. casa porque uno va creciendo con todo eso, ¿no? Año con año y efectivamente cuando uno sale de la casa, lo que uno como mujer encuentra es eso, pero también no lo vive, ¿no? Lo vive y ahorita lo que ahorita me hizo un clic, lo que mencionaste de los niños en la escuela, cómo se comportan, eso es lo que viven en El casa. reflejo, sí. Y muchas de las veces esa parte no se entiende. Sí, se veía mucho antes de los niños bullying, ¿no? Que por qué llegaban y maltrataban. Pues sí, porque era lo que nada más repetían lo que vivían en No, casa. y aparte en la actualidad Pero se como en vive. casa, sí, pero como en casa no lo pueden hacer con el maltratador, lo hacen con alguien inferior, que es en la escuela, un niño más chiquito, un niño más vulnerable. Con ellos sí pueden ser el maltratador de esos niños. Sí, sí se vive Y, y es y, muy y, importante y no es una la justificación, comunicación. pero ahorita que acabas de mencionar eso, uno vive con esa creencia que fue inculcada y es lo mismo que se le da a los hijos y se cree en la mente que es Es normal o normal. está bien, pero jamás, en mi caso yo nunca pensé que a mis hijos le iba a perjudicar, iban a tener problemas afuera de la casa, o sea, ni por aquí lo pensaba. Pues sí, Entonces se porque vive inconscientemente así. ajá, pero por ejemplo, yo, bueno, yo no tuve la experiencia de tener una pareja maltratadora física, pero por ejemplo, en su caso, ¿cómo, lo que acaba de mencionar, cómo es que vivo esto, pero no pienso que haya futuras consecuencias? Porque a lo mejor estamos tan perdidas en lo que estamos viviendo que se nos olvida a nuestro alrededor, cómo eso perjudica de alguna manera a nuestros hijos. No se En aquel piensa para nada, entonces, no se piensa para nada que puede afectar esto a mi hijo a futuro, a mi hija a futuro, que puede afectar esto que yo estoy viviendo. No, en mi caso no pensaba yo eso. Ni por aquí tenía así una chispita de esos pensamientos. Simplemente estaba tan enfrascada de vivir esa relación tóxica y un conformismo, pues a eso vine y con eso me quedo. o sea, la creencia de que es normal, Exacto, de que esto viven todos. exacto. Ok, wow. Entonces, nunca tuve a nadie que me dice, ¿sabes qué? Mira, o veo esto, o puedes cambiar esto, o puedes mejorar esto, o sea, nadie. Entonces, en mi mente está bien, y esto es la vida que me tocó vivir. Entonces, eso es, y lógico, pensar qué puede afectar esto que yo estoy viviendo, que mis hijos están viendo en casa, lo que está pasando conmigo, qué puede afectar, pues para nada. No. O sea, más que, más que perdida, es dormida, o cómo sería la palabra, muerta en vida. Muerta en vida. Porque una persona muerta es como un robot que funciona en automático, no piensa. Y egoísta a la vez, porque solamente estuve enfrascada en lo que a mí me pasaba. Nunca vi más allá un poquito qué podría afectar, cómo podría afectar. Entonces,
Sí, las creencias nos limitan muchísimo. Sí, Las creencias, pero también nos afecta muchísimo el entorno, como habíamos dicho, desde niños. Entonces, si desde niños estamos viviendo todo eso, entonces está creciendo esa creencia junto con la edad que vamos teniendo año con año. sí, claro. Entonces ahí se queda y es como un pájaro que lo atrapan en el desierto, en el árbol, a donde está volando libremente, lo atrapan y lo meten en la La jaula. jaula, y ahí se quedó atrapado el pajarito, y por más que quiere volar, no puede, porque están las rejas ahí de la jaula. Así es una persona cuando tiene esas creencias limitantes. Y Sí. aunque se está lastimando, aunque no está satisfecho, pues simplemente es una resignación que se tiene con el Ujú. paso del tiempo. O sea, la metáfora que acaba de poner es buenísima, porque, por ejemplo, los pájaros que nacen en jaulas creen que no hay más por volar. O sea, están cerrados de que puedan llegar a volar más lejos porque no tienen el conocimiento. Nunca en su vida han volado más que la jaula. O sea, estuvo buenísima, sí. O sea, realmente sí es cierto, porque los que nacen ahí, o sea, Ujú. no creemos que exista algo más. O sea, creemos que nada más es ese cuadrado y ya. Y hasta ahí se acaba la vida, pero sí es cierto. Y las decisiones que empezamos a tomar causan miedo. Causan miedo. En mi caso yo me cuestionaba, por ejemplo, cuando mis hijos eran más pequeños, era como de qué era ser mamá, porque yo no creía que ser mamá solamente fuera atenderlos y se acaba el día y al día siguiente lo mismo. O sea, no, siempre me hizo clic eso de que no considero que ser mamá o ser papá solamente sea atenderlos y ya. O sea, como sus necesidades básicas. Consideraba que era y empecé ya como que a cuestionarme y entendí que era romper patrones que a mí no me funcionaron, que a mí no me dejaron algún beneficio Ujú. y usar mi voluntad para ya no repetirlos en ellos. Y principalmente, ¿cuál patrón o creencia pensabas en romperla o en trascenderla? La primera es que mi infancia fue mucho de violencia, golpes, maltratos, de todo. Entonces, esa es la primera, de que yo no quise repetir mi patrón con ellos. Y sí, o sea, esforzarme en la comunicación, mucha comunicación. O sea, si no me gusta esto, te lo platico, te lo digo. Y te doy soluciones, porque esa era otra cosa, que a lo mejor a mí me regañaban, pero no me daban soluciones. Ujú. Entonces yo ahora con ellos es como, ok, esto no te benefició, esto sí te beneficia, esto te da estos beneficios y esto te da estos beneficios. Ahora, ¿tú qué vas a decidir? Porque considero que ser mamá o ser papá es prepararlos para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, con sabiduría y sabiendo que todo lo que decidan va a tener consecuencias. Exacto. Entonces, ¿qué vas a decidir tú? Sí, sí, Porque, sí. y eso me ha ayudado mucho a que ellos piensen antes de hacer las cosas. O sea, porque yo no voy a estar todo el tiempo para decidir por ellos. Entonces, de acuerdo a su etapa, de acuerdo a su edad, es como van a ir tomando decisiones. Obviamente ahorita no van a decidir, ¿no? ¿Dónde se van a ir a vivir? Un ejemplo. Pero sí con Sí. base a su edad van a ir tomando ciertas decisiones. Esa también me ayudó mucho. La otra es el reconocimiento. Siento que un niño cuando lo reconocen se siente más capaz, se siente más seguro y se siente más entusiasta de seguir haciendo cosas. Entonces, si, no sé, a lo mejor em, tenía 9 en español y ahora tiene 10, ese reconocimiento, ese pequeño reconocimiento de decir, sí puedes, sí vas a lograr más cosas. Y decir que como su esfuerzo Ujú. los ha el esfuerzo constante es el que da el resultado que tanto querían. Entonces sí, el reconocimiento es muy importante cuando se es niño, muy, muy importante. Sí, ahorita lo acabas de mencionar de que sí es muy importante dar el reconocimiento, dar las dos versiones, ¿no? Pero al final de cuentas las dos versiones siempre va a haber un resultado y al final es elegir. Y llegó un tiempo de mi vida que yo me frustré mucho porque no sabía cómo salir de esa jaula precisamente. O sea, yo era el pájaro ahí metido, veía los barrotes, el fierro, entonces creía que atrás de la jaula o abriendo la puerta había algo más, no sabía qué. Y llega un momento que me frustré muchísimo y no sabía qué hacer y es en donde
¿por qué? Porque vi todo el caos que se estaba generando en mi vida, todo el caos, pero llegó un momento donde yo sentía que tenía que hacer algo porque, porque como que mi vida estaba de por medio, que era como, eso era Sí, así tal cual, entre la vida o la muerte, o sea, ya estaba como, nadie me estaba poniendo en ese momento una pistola ni nada de eso, pero yo pero ya sentía lo esa sentía. parte en el corazón de que o tomo una decisión, la rompo, la brinco, la voy a trascender, no sé qué tengo que hacer, pero la tomo hoy o aquí me quedo, pero está de por medio mi vida, o sea, simplemente yo me veía físicamente muerta, esa parte. Entonces eso, y al no tener nadie que te diga, o sea, mamá, pues ahí estaba, papá ahí estaba, hermanas, hermanos, pero al no tener esa Apoyo convivencia, emocional. ese apoyo, esa comunicación, tan solo siempre la presencia de tu ser querido que esté ahí, o sea, no te puedo apoyar con herramientas, pero aquí estoy junto Ujú. de ti, creo que eso es fundamental, pero no contaba con nada de eso. Entonces, ese fue un miedo que me estaba paralizando, pero lo único que yo que sentí fue creer en el ser superior, en Dios, en la divinidad, que, no, que sí podía hacer algo. Y fue donde tomé la decisión de hacer cambios. Y efectivamente, cuando veo a mis hijos que todo lo que yo viví, vieron, les afectó muchísimo, me llené de culpa, de mucha Uy, culpa y dolor emocionalmente. Y a sola lloraba sin que nadie veía, sin que nadie se enteraba, porque si me veían llorar, pues está debilidad. mal, Ujú. o me sentaba y pensaba, ¿qué pueden pensar? ¿No? Siempre el qué dirán. Entonces, lloraba a solas, hablaba a solas, me hacía preguntas a solas, y es algo que lo tuve que trabajar mucho para poder perdonarme, porque sí, todo lo que pasó fue mi culpa por aceptar lo que pasó, pero simplemente no tenía el conocimiento en ese momento por eso. Entonces, al trabajarlo, me liberó muchísimo. Y después de los años fueron moviéndose las cosas, y fueron cambiando muchas cosas, y eso me ha ayudado a estar esa paz y esa tranquilidad. Y por supuesto, en el momento cuando uno comienza a trabajar con uno mismo, esas emociones de culpa, esas emociones de tristeza o de soledad, teniendo a tus hijos, teniendo a tu pareja, a tu familia, pues se trabaja, se tiene que trabajar porque eso enferma el cuerpo, enferma el alma, el espíritu, y tienes todo, pero no eres feliz porque nada te llena, porque no estás satisfecho. Y no estoy hablando de dinero, porque eso es más que el dinero. Cuando tú trabajas esa parte contigo es una paz, pero aquí. Y simplemente te conectas con la naturaleza y sientes esa gratitud, ese agradecimiento. Pero ¿cómo es trabajar? O sea, ¿cómo es decir, voy a trabajar esto? O sea, a lo mejor yo sí lo entiendo, pero a lo mejor personas que nos están viendo, que es la primera vez que escuchan este tipo de información, puede ser, ¿cómo es trabajar? O sea, ¿cómo es que trabajo mis Trabajarlo, por emociones ejemplo, negativas? en la forma que yo lo hice fue, me sentí muy culpable, por ejemplo, de dejar mis hijos sin papá. Ajá. Es como, es sentir esa emoción de que a mis hijos les estoy quitando algo que les pertenece, pero esa es una creencia, que ahorita lo veo como creencia. Pregunta, ¿había papá? Porque yo escuchaba a unas mujeres hablar hace un tiempo y decía, yo prefiero ser mamá soltera que mamá soltera casada. Porque yo estaba con mi pareja y todo lo hacía yo. O sea, quien se Exacto. preocupaba era yo. Ajá, entonces esas creencias que a lo mejor ni siquiera son reales, que nada más están aquí en mi mente, Exacto. me afectan. Pero es que Porque la otra vez, pregunta es si era papá, si exacto. estaba ahí, Exacto, esa si creencia educaba. que le estoy quitando a mis hijos algo que les pertenece, que es su papá, que sí estaba ahí, pero era como un muro, era como una piedra, porque no se movía, no hacía nada, no, simplemente estaba ahí. Entonces la creencia es esa parte de, le estoy quitando a mis hijos algo que es de ellos,
pero también entro yo, pero es Sí. una pelea, una lucha emocional, Sí. cuando mis hijos ni siquiera también estaban contentos. Ujú. Y, Justo. y eso yo lo enfrenté trabajando del perdón conmigo. Perdonarme conmigo es, me dejé sentir esa culpa, y la emoción que brotó en mí fue el llanto, y a mí me ayudó mucho a trabajar muchas cosas, y de dejarme fluir, llorar. Llorar para mí es como que si le abriste la llave y salió el agua, y es una purificación del cuerpo, del alma, del espíritu. No sé cómo lo puedas ver o puedas entender, pero para mí fue eso, es la llave que abrí, fue empezar a llorar, y eso me empezó a limpiar el alma, el corazón, una limpieza interior. Y después de que dejé de llorar, me vino esa paz, esa tranquilidad, y mi mente me decía, abusaron de ti, o pasó esto, o te enseñaron esto, pero no lo tomes tan en serio, y de hoy en adelante todo va a estar bien. Es como que alguien adentro de ti te habla, Ujú. y te da como que una esperanza, porque se siente. Lo trabajé muchas veces, lloré muchas veces, me limpié muchas veces internamente. O sea, para mí mi mente fue una limpieza interior, llorar. Inclusive cuando yo tomé un taller de un taller de los milagros del amor, ahí entendí más fuerte el perdón conmigo. Entonces, Y en ese taller, con en medio de 30 personas, yo no podía sostenerme el llanto que en ese momento se me abrió en el corazón, en el pecho, y empecé a llorar, o sea, pero era un mar de lágrimas, y todos me veían, y inclusive el coach que en ese momento estaba dando el entrenamiento me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y yo le decía, es que no sé, pero es algo que siento y que me sale, y estoy llorando. ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien, pero estoy llorando, pero no sé por qué sale. ujú, Y, sí. y ahí se me quitó la pena, porque me están viendo, me están observando, nadie me está golpeando, pero estoy llorando. Ahí más yo sentí esa limpieza interna fuerte. Ujú. Es permitirnos sentir, esa es una cosa, ¿no? Permitirme sentir, en este caso que mencionó, pues a través de un entrenamiento, puede ser a través de un libro, puede ser incluso a través de una película, puede ser. Ah, El yo temazcal, entiendo. yo he llorado adentro del temazcal, Sí, me he yo conectado también. mucho en el temazcal, Yo me acuerdo. sentir el calorcito, y de la nada me viene la tristeza o la gratitud, y me pongo a llorar. Sí, yo me acuerdo, mis primeros temazcales era puro llanto, Exacto. porque el sentirme a oscuras, escuchar el ruidito del tambor, o sea, ahora entiendo por qué lo llaman abuelo, porque escuchas y te sana, o sea, te sana si te permite sanar, porque una persona que le gusta estar enferma, porque así es, o sea, la realidad es que a mucha gente le encanta estar enferma, porque es más Para cómodo, justificar, porque es más justificable, exacto, es más cómodo estar enfermo que hacerte responsable. Porque hacerte responsable implica que todo lo que tú quieres va a depender solamente de ti, de nadie más. no, sí, una persona se hace víctima, ¿no? En ese Claro. aspecto, para que todos le tengan lástima, Sí. ¿no? Y todos la apapachen. Entonces, para quienes quieren sanar, van a encontrar medicina en todo. En todo van a encontrar medicina, porque su voz interior, su alma quiere esa sanación, la grita. Esa liberación. Y Dios, el universo, como uno lo quiera concebir, te da. O sea, Dios te da. Yo a veces escucho a las mujeres y cuentan, es que mi marido, y es que mi vida, y es que. Y yo digo, a ver, la pregunta es, ¿quieres salir de ahí? Y efectivamente no se quieren hacer responsables, les encanta ser víctima de todo, Es que es más cómodo. porque es más fácil, ¿no? Es más cómodo buscar un culpable, buscar por culpa de, que decir es culpa mía, ¿no? Sí, claro. O sea, desafortunadamente ya con lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, el celular, para muchos es una herramienta, Sí. para otros es una distracción. O sea, de todo depende el enfoque que tú le des. O sea, yo lo veo en mi día a día. O sea, yo voy a dejar a mi hijo, me voy a correr, regreso, me baño, me voy al gimnasio, regreso, me pongo a trabajar, llego a la casa a hacer comida, los llevo al fútbol, ahorita el otro está en robótica.
Entonces sí se puede, todos tenemos 24 horas, la pregunta es, ¿qué haces en esas 24 horas? O nada más estás sentada viendo La Rosa de Guadalupe, el TikTok, que ahí se te va el tiempo volando, ¿eh? Sí. O sea, en el TikTok, Cuando te das cuenta uno el y teléfono, otro y otro y 15, otro, 20 ya es minutos. tarde. Ya es Y esos tarde. 15 a 20 minutos va a hacer ejercicio, correr. Entonces todo eso son herramientas que nos van a ayudar a mejorar cualquier cosa, la relación con nuestros hijos, nuestra relación con la comida, en tu trabajo. En mi caso, pues yo soy emprendedora, yo soy dueña de mi tiempo. O sea, yo puedo atender a 2, 3 personas en un día o no abrir 2, 3 días y también está bien, pero porque soy completamente dueña de mi tiempo. Sí. Porque eso me permite Es ser mejor, mamá, ¿no? ser mamá así, de ser tiempo dueña completo. de tu tiempo, porque te administras tu tiempo y administras Exacto. todas tus actividades, ¿no? Uh-huh. Y estás presente siempre ahí con tus hijos. Uh-huh. O sea, yo lo veía ahora con mi hijo que se fue a robótica. Son 10 niños y todos tienen a sus 2 papás, a excepción de Spencer. Spencer nada más estaba conmigo. Y cuando gana, se le vino un llanto, pero un llanto, o sea, de que no... O sea, ni llorar podía de lo que quería llorar. Y estaba así, pero quería llorar. Y ya al final del día, cuando me alejé del grupo y estuve a solas con él, sus palabras me reconfortaron mucho porque dijo, yo creía extrañar a mi papá, porque sentía que los demás tenían algo que yo no. Y él lo dijo, hoy me doy cuenta que contigo basta. Wow. Y sí me llena de emoción, exacto. O sea, me encanta entender a mi hijo y hacerlo sentir que necesitar algo solamente está en la mente. Porque las habilidades las tienes, exacto, es tu creencia. Porque ¿cómo has la crecido, creencia nos exacto, limita, nos lastima o te ayuda? La creencia es muy Así importante, es, ¿no? La creencia, o sea, sí, porque solamente son cosas que tienes aquí en la mente, que ni siquiera están pasando. O sea, ni siquiera están pasando, porque no es como yo le digo, o sea, no es que te duermas abajo de un puente, no es que no comas 2, 3 días, no es que no vayas a la escuela, incluso tienes más que muchos niños que tienen a sus 2 papás. Efectivamente. Y igual hace tiempo escuchaba un podcast que decía que quedarte por los hijos es la peor inversión. Sí. ¿Por qué? Porque los niños ven ese maltrato, ven esas carencias, ven esos gritos, es algo que mis hijos no han vivido. Y lejos de ayudarlos, lo estamos perjudicando más. Exacto. Y es otra cosa, que lloran en silencio. Y a veces como papá o como mamá estás tan cegada en la emoción de la discusión que no podemos ver a los hijos. Entonces sí, ahora no que la atención que es. Yo vivo sola con mis hijos, o sea, así me doy cuenta cuando cambia la emoción. Entonces, aquí está pasando algo. O sea, yo sé que Spencer cómo es, yo sé Dorian cómo es, exacto, y cuando cambian es aquí está pasando algo. O sea, sí o sí está pasando algo. Entonces, es más esa cercanía, esa conexión que tengo con ellos y que todo ha valido la pena. O sea, yo también tomé decisiones precisamente por lo mismo, de que allá afuera una mujer soltera o con hijos vale menos que una que no tiene hijos. Entonces, dejar al papá está también mal. O sea, todo se ve mal, ¿no? Allá afuera. Entonces, tomar decisiones con esas creencias es muy difícil. Es muy, muy difícil. O sea, a mí me costó 1 año tomar la decisión de dejar al papá de mis hijos. Me costó muchísimo. Ahora. Sí, porque es mejor, es lo que actualmente en su mayoría de las personas no entendemos o no entienden, de que tener a los hijos, y lo único cierto es que el hijo siempre va a tener a su mamá y siempre va a tener a su papá, pero ¿qué es mejor para ese hijo? Que estén juntos mamá y papá y peleándose cada momento y ellos no son felices, porque lógico, un hijo no es feliz al ver papá y mamá así, o que es mejor que se separen, pero sí también una vez la separación, que el papá pueda tener la libertad de estar ahí presente, exacto, cuando el hijo lo necesita, la mamá también, pero en su mayoría pasa, y es triste que la mayoría de las mujeres, quiero pensar que en su mayoría de las mujeres usan a los hijos como un juguete, como un instrumento, como una herramienta para hacer sufrir al hombre, de que ahora te lo quito, no lo puedes ver, no te puedes acercar, y el hombre siente, el hombre también
Ajá, esa es otra. Sí lo hay que hombres íbamos. que sí aman a sus Sí, hijos, a sus hijas, sí lo sí, quieren, aunque no lo tuvieron aquí en el vientre, pero sí lo sí aman lo y saben. lloran los hombres a solas, les duele. Me ha tocado ver hombres que les ha pasado eso y han llorado y yo puedo sentir ese dolor que sienten de Sí, sus hijos que se los prohíben. Y la mamá que hace eso, lejos de ayudar al hijo, lo perjudica más porque ese es egoísta de solamente pensar en ella y no pensar en sí, el en el hijo. hijo. Y el detalle está que allá afuera en la escuela, allá Exacto. afuera, es donde ese hijo o ese niño, esa niña va a tener problemas fuertes tarde o temprano, y después la mamá pues va a estar llorando, ¿por qué mi hija es así? ¿Por qué mi hijo es así? Ese, Pues todo comenzó ahí y que no se ese se le llama puso, el daño colateral. que no se puso atención en ese Exacto. momento, Sí, ¿no? Y después, pues los hijos crecen. Yo siempre he dicho, el hijo o la hija va a crecer tarde o temprano, va a buscar a su papá, a su mamá, dependiendo, ¿no? el caso. O no lo va a buscar, pero eso ya depende la decisión del niño, de la niña cuando tenga sus 18 o 20 años, ¿no? Mientras la mamá también los años pasan, y en su mayoría de las mujeres, mi hijo se fue, me abandonó, estoy sola, no me quiere, no me busca, no me habla, etcétera, etcétera, pero también hubo algo ahí que le afectó, se lastimó. Entonces es que todo tiene consecuencias, todas las acciones en la vida, lo que se hace es tarde o temprano hay un resultado, positivo o negativo. Yo eso estoy consciente. Y qué mejor trabajarlo a tiempo, y es mejor pedir perdón, trabajarlo, y tú no puedes arreglar el pasado, pero sí se vale pedir perdón, y de hoy en adelante es qué puedo hacer mejor de hoy en adelante. Sí, ¿a qué me comprometo? Sí, exacto. Exacto, sí. Sí, justo, era lo que también estaba pensando, ¿no? Que no con esta experiencia quiero decir que todos los hombres sean iguales, ¿no? Al contrario. No. O sea, en algún punto en mi vida sí lo creí, de que no, todos los hombres son iguales, pero antes de terminar la frase, como que algo me dijo, voltea a ver. Y pues mis 2 hijos son varones. Entonces, no puedes criar niños extraordinarios con un pensamiento tan mediocre. ¿Sabes? O sea, no. Ahorita retomando ese tema de todos los hombres son No. iguales, en un entrenamiento, he tomado muchos entrenamientos, y en un entrenamiento, o sea, mi frase favorita era eso, porque estaba en víctima, todos los hombres son iguales, y en un entrenamiento me dicen, oye, tengo una pregunta, ¿crees que todos los hombres son iguales? Y le decía, sí, todavía no confirmando. Dice, ¿tienes hijos, hijas? Y le digo, sí, tengo hijas, tengo hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 2. Y como dices que todos los hombres son iguales, también tus hijos son iguales. Y eso a mí me hizo clic, me despertó, dije, a ver, mis hijos no son así. Entonces, no todos los hombres son iguales. Y ahí aprendí que efectivamente estaba tan cegada en ese tema, por eso lo decía, y ahí entendí, desperté en conciencia de decir, no todos los hombres son iguales. Hay hombres que sí tienen ese corazón puro, ese corazón limpio, ese corazón de amor para con su familia, para con sus hijos, y respeto y valoro a ese tipo de hombres. Sí. Pero también los hombres que hacen ese tipo de acción, hay una historia atrás de esa acción, atrás de ese comportamiento. Sí, pero también si ya son adultos, pues tomar responsabilidades. Exacto. O sea, es que no repitiendo los patrones, yo creo que todos, y era algo que platicábamos ayer en el Temazcal, todos vivimos por situaciones difíciles. O sea, todos en algún punto, claro, con alguna enfermedad, con cualquier cosa. O sea, todos hemos experimentado el dolor de alguna manera. Pero ya cuando se es adulto, es importante tomar responsabilidad. Sí. O sea, si quieres dejar de sufrir, porque el dolor siempre va a estar. El dolor, justo ayer igual veía un video del dolor. O sea, tú tienes que aprender a lidiar con el dolor. Es como cuando haces ejercicio, te duele, sigue. Y vas a sobresalir un poquito más. ¿Por qué? Porque lo estás usando con voluntad. Lo mismo pasa cuando tenemos situaciones difíciles. Pero si te quedas en el sufrimiento, te quedas ahí repitiendo patrones. Te quedas ahí causando lástima, exacto. O sea, todos tenemos una situación difícil, la hemos vivido. Pero sí es de nosotros cabe hacernos responsables para sopesar todo lo que hemos vivido. Y era lo que decíamos otra vez, repito, sí hay hombres extraordinarios, sí hay hombres que cuidan a sus hijos, a su familia, sí los hay,
Desafortunadamente a veces pasa eso de que no son valorados, ¿no? Que a veces es la pareja, que a veces es la mamá, ¿no? La que no los valora. Sí, sí, sí. Y viceversa, la mujer, cuando la mujer es extraordinaria, a veces es la pareja, a veces es la familia, pero más que nada es poder salir de ese ciclo, de ese círculo. Sí, porque ese es un ciclo vicioso. Exacto. Y se viene de generación a generación teniendo esos patrones que se va repitiendo. Y siempre en la familia uno se hace responsable de trascender, transmutar o romper esos patrones para poder ser libre. Aquí todo depende, es qué quiero yo, cómo quiero vivir en la vida, cómo quiero vivir con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, cómo yo quiero ser en esta vida mientras Dios me presta aquí vivirla, ¿no? Sí. Y es por eso, hay muchas herramientas de cómo trabajar las creencias, cómo trabajar la culpa, las emociones que nos perjudican. Hay muchas herramientas y todas van haciendo un florecimiento interno que nos va ayudando para poder entender muchas cosas y poder vivirlas en armonía. La naturaleza, que es una maravillosa oportunidad de conectar con ella. Ahorita estamos escuchando al sonido de los pajaritos. Es hermoso, me encanta. 5 puntos que tú pudieras decir, a ver, 5 puntos para mejorar mi relación. ¿Cuáles serían? O sea, ¿cuáles serían como los más importantes de decir, bueno, yo he hecho esto y a mí me ha funcionado? O sea, 5. A mí me ha funcionado confrontarme conmigo misma y hacerme preguntas: ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo lo puedo mejorar? Es trabajar en mí. Ese es el primer lugar. Trabajar conmigo, porque si yo mejoro en mis pensamientos, en mis emociones, en mis hábitos, en mis acciones, si yo mejoro esa parte, puedo mejorar hacia afuera, en mi entorno. En el temazcal, a mí me ha ayudado muchísimo a conectar conmigo. Por eso hoy comparto el temazcal con las personas. Talleres presenciales, dinámicas especiales que me han llevado a reflexionar muchas cosas en esos talleres. Libros. Yo 5. A ti. Primero, conexión con la naturaleza. O sea, meditación, de cierra tus ojos, calma tu mente, siente cómo se siente. O sea, para mí esa palabra es muy bonita porque sí, o sea, mi cabeza de que hoy tengo que hacer esto, lo otro, se te callas, te sientas y estás aquí y ahora. Entonces eso con la naturaleza me ha ayudado a mí terminar o empezar un día muy productivo. O sea, esa es una. La segunda, que para mí sí es importante, es hacer ejercicio. Cuando tú haces ejercicio liberas endorfinas, que es una hormona de la felicidad, que es naturalmente la genera tu cuerpo. 3, dormir bien. Eso es súper importante para que puedas descansar, para que puedas lograr tus objetivos, es duerme bien. O sea, no te estoy diciendo duérmete todo el día, pues duerme tus 6 horas, pero de una manera que sea reparadora. 4, aliméntate bien. O sea, yo creo que es de las cosas más importantes porque, y era lo que platicaba con mis hijos, o sea, al final del día, lo que yo como lo terminan comiendo ellos. Exacto. Entonces, poder decidir en qué sí. Ahora, yo no digo que nunca en tu vida vuelvas a comer cosas que a lo mejor no son tan saludables. No es lo mismo tener un hábito que tener un antojo. Exacto. Entonces, lo puedes disfrutar. Esa es la 4. Y la 5 yo creo que también es súper importante de rodearte de personas, como lo dice la doctora Mariel Rojas, ella les llama personas vitaminas, esas personas que te entusiasman, que te aportan, que te dicen que tú puedes, que creen en ti. O sea, entre más te rodees de estas personas, es como tú vas a dar ese plus. Y yo lo veo con el grupo, ¿no? De robótica, una vez más, son 10 niños. Y de 10, 9 son los que están así, de que me lo aprendo hoy, solo es una la que de repente pues por ahí titubea, pero siento que los 9 le causan inspiración a ella para hacer mejor. Exacto. Que si fuera al revés, ¿no? Que si fuera 9 que no, pues uno a veces apaga su chispa. Entonces sí es bien importante rodearte con más personas que te impulsen a hacer mejor, y eso te lleva a que tú también sientas ese entusiasmo por mejorar en tu vida.
Exacto. Y no es necesariamente hacer ejercicio en un gimnasio, porque también se puede correr al aire libre, hacer Mira, hoy en ejercicio día, en casa. exacto. Por cierto, tú ayudas a personas a poner rutinas de hacer ejercicio. Sí. ¿Cómo te pueden contactar para que puedan, para que tú puedas asesorarlos, para que tú le puedas brindar un servicio de acuerdo a lo que tú te dedicas? ¿En dónde te pueden contactar para que si alguien de los que nos está viendo quiera conocer tus servicios, tu atención, de cómo los puedes ayudar? Es más, comenten ahí si les gustaría tener, por ejemplo, ejercicios en vivo, hacer estas pláticas a la semana, por ejemplo, de temas diferentes, porque no me considero una persona totalmente ya hecha, pero te vas mejorando, te vas puliendo. Exacto. Y sobre todo vas compartiendo cosas que a nosotros ya nos funcionaron, ¿no? Comenta si te gustaría. La forma más sencilla pues sería con mi WhatsApp, porque pues hay un mensajito que es 722-118-9023. Y ahí pues un mensajito, a mí me interesa ejercicio, alimentación, porque sí, efectivamente no es necesario un gimnasio ahorita con rutinas que tenemos en el internet. Otra vez, es que esta es una herramienta buenísima, pero si tú la ocupas para destruirte, pues te vas a destruir. Si tú lo ocupas para construirte, pues vas a mejorar. Entonces volvemos a lo mismo, no es como tal que el celular sea malo, es más bien qué utilidad le das tú. Puedes empezar en tu casa, corriendo, y 20 minutos, o sea, realmente no es que te mates las horas. ¿Qué tema te gustaría que platicáramos? Y con gusto te regalamos el tema que tú quieras, o lo que tú quieres aprender, lo que tú quieres hacer contigo. Te vamos a regalar a ti porque hemos trabajado muchos años con nosotras para ser quien somos ahora, y por supuesto seguimos trabajando, seguimos mejorando todos los días, pero nos encanta compartir, ayudarte a ti. Tú que a lo mejor sientes que no puedes, hoy te puedo decir que sí puedes hacerlo. No estás sola, no estás solo también. Y ¿por qué no? Le pones ahí, me gustaría que toquen este tema, me gustaría aprender esto, y con gusto lo hacemos y podemos compartirlo, porque estamos aquí para ayudar, para servir a los demás. Así es. Porque si tú te ayudas, estás haciendo algo al mundo. Si ayudamos a más personas, pues estamos haciendo un mundo mejor. No, y sobre todo niños, ¿no? O sea, yo lo veo mucho soy mamá, mis hijos, o sea, el que ellos sean felices, el que criemos niños felices, van a ser adultos felices, adultos feliz, que no van a hacer daño. Y el día que partamos de este mundo, en esta vida, nos vamos a ir en paz y agradecidos con la vida, porque hemos dejado un legado totalmente diferente de cómo lo encontramos. Así es. Gracias. Gracias. Y después, sin darme cuenta, corte. Se va más lento. También se va mal. Quité al perro, pero no es suficiente. Yo por eso decía que ahí atrás del temazcal. Ya. Pero le va a cortar.